prepararon con chicos de quedar a ver, sí, así en una hora pero de un pelota. La fisiopatogenia con Jorge Noviero, que empezaron a hablar ¿no? Explicó cómo infectaba la célula. Por eso esa parte, perfecto. Sí, entonces, yo voy a darles la primera parte, después la otra la semana que viene, hasta donde lleguemos hoy, de los ejemplos de cómo van produciendo infección, los tipos mayores de daño que pueden producir los diferentes virus de acuerdo al tipo, que es muy interesante, ¿no? Porque van a ver que los daños son diferentes. Esto era para repasar lo que era un virión, que ya lo vimos, ya lo vieron la semana pasada algo conmigo, pero sobre todo ya habían visto también con Jorge. Recuerdan que podía tener o no, esto es del VIH, simplemente para ver para qué sirve cada cosa. En el VIH ¿es envuelto o no envuelto este virus? ¿Tiene envoltura lipoproteica? Está por ahí afuera. Y tiene glicoproteínas, la GP120 es una de las más importantes para unirse. Recuerden que todo patógeno, lo vemos en bacterias, lo vemos así en virus, necesita tiene que tener alguna proteína propia o glicoproteína propia, un factor propio de unión y un receptor específico. ¿A dónde se va a unir ese GP120, que es el que hace el atacho? A un receptor en el tejido. ¿Y cuál es el órgano blanco donde se replican, infectan y se replican los virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH? ¿Qué bajaba? Alguna vez lo comentamos. Los CD4. Entonces, cualquier receptor CD4 va a ser blanco para la unión del VIH. Los linfocitos receptores CD4 y en gran parte del organismo. No es que solamente lo tienen los CD4, porque los CD4 son los que tienen más ese receptor y por eso se llaman linfocitos CD4. O sea, no hay receptor CD4 en el ojo, por eso el VIH no se une al ojo. La gran mayoría de los lugares hay CD4. Receptores, no solo linfocitos, tiene receptor, CD4 es un receptor, una proteína diferenciada para hacerse. Entonces el GP120 se va a unir al CD4 y el resto es lo que ya habíamos dicho. Tiene una cápside que es icosaédrica, como la mayoría de las cápsides, tiene un RNA único, como la mayoría de los RNA, o sea, de cadena simple, y no mucho más que eso. La enzima más importante obviamente es la transcriptasa reversa. Esto ya habíamos dicho que era el esquema habitual. ¿Se acuerdan de esto? Ya lo expliqué, ¿no? El capsómero, etcétera, etcétera. No vale la pena volver sobre esto. Y acá tenemos otro modelo, prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son los puntos claves sobre la interacción del virus contra el huésped? Ya dijimos que hay algunas diferencias. Los virus se diferencian de casi todos los patógenos porque habíamos dicho que había otros patógenos que son bacterias modificadas como las piramídicas y los micoplasmas que también son parásitos intracelulares obligados. O sea, los parásitos intracelulares obligados es la definición de virus. ¿Se acuerdan? Chicos, si hace calor, está medio dormido, ¿sí? Pongan cara aunque sea que reciben la información. Es buenísima la cara de... Ni siquiera me echó un huevo, cara de... Es cara de nada, de cara. Entonces, por eso dice casi todos. O sea, las bacterias son parásitos intracelulares obligados, no. Las bacterias tienen elementos propios, no tienen que vivir dentro de una célula. Los virus, sí. Y las clamidias y micoplasmas, que son bacterias diferenciadas, también. ¿Okay? Ya habíamos hablado algo de las clamidias y las vamos a volver a revisar, sobre todo cuando hablemos de patologías ya el año que viene. Y más adelante en infecciones de transmisión sexual, que eso lo vemos más que nada en un año más avanzado, con gineco.
Siempre requieren una célula viva, obviamente, y son capaces de obligar a la célula a que haga todas las estructuras y los mecanismos metabólicos que le convienen a la bacteria, al virus. El virus es un parásito. ¿Vieron la película Parasites? ¿Vieron la película Parásitos? Ah, sí, La coreana. Sí, Bueno, es eso. ¿Cómo? no la vi. Ah, ¿no la vieron? ¿Nadie la vio? Es buenísimo. Lo vean alguna vez algo que no sea Marvel y no sé qué. Digo Marvel por decir, ¿no? Entonces son todos los superhéroes juntos, ¿no? Entonces son los parásitos que hacen que, en ese caso, que la casa haga todo lo que ellos necesitan para sobrevivir. Acá es exactamente lo mismo. Por eso, en general, lo que tienen son algunas pocas enzimas propias. Es un genoma que codifica algunas enzimas. Son muy rudimentarios, pero son capaces de hacer los quilombos que arman los virus, como ya todos sabemos, por eso todavía seguimos usando barbijo, por ejemplo, y hay otros virus emergentes. Lo que dice abajo es importante. Pueden producir en un solo ciclo infeccioso hasta miles de billones hijos. Una bacteria, ¿en cuánto se dividía? Claro, en 20 a 50 minutos se divide en dos. Estas 20 a 50 minutos daban 4, 6. El virus, con un ciclo, puede hacer desde unos pocos virus hasta 10.000 billones. ¿El billón qué es? El virus. La partícula viral completa, que ya sale ensamblada. Esta la replicación la va a explicar bien Jorge, así yo no tengo que detenerme en esa parte. Después de todo el proceso de unión, se desenvuelven, se replica el DNA o el RNA según corresponda, sale una proteína muy larga, hay una proteasa que es una enzima del virus que las rompe, etcétera, etcétera, salen los virus. El virus completo que sale, cada uno de esos hijitos son viriones. Entonces va a depender mucho de cada ciclo replicatorio, de cada virus en particular, de cada familia de virus, la fisiopatogenia y la patogenicidad que van a dar. ¿Tá? No es lo mismo que de un virus salgan pocos virus y una replicación a que salgan miles de virus. Otra de las diferencias con otros patógenos es el tropismo. Los virus tienen más especificidad por determinados tipos de células específicos, mientras que las bacterias en general pueden replicar en la gran mayoría de las células. En muchas de ellas no va a haber patogenicidad por lo que hablamos, simplemente por características de ubicación en el organismo o por receptores. Ya dije que si yo les pongo por ejemplo, un neumococo en la uretra o en los órganos genitales femeninos, en el útero, no va a haber infección probablemente, porque el neumococo no tiene cómo unirse. ¿Se acuerdan del tema de los receptores? Los virus tienen un tropismo mucho más específico, no solamente unirse, sino la capacidad de producir determinado daño en algún tipo de célula. ¿Sí? El SARS no produce infecciones urinarias, pero sí produce lesiones renales. O sea, tiene avidez y tropismo por las células renales del parénquima renal, pero no por el uroepitelio, por ejemplo. Y está muy cerquita. ¿Lo entendieron como ejemplo? Lo mismo sucede con otros, no importa. Profe, habían dicho que el virus en general no trae enzimas. Poquititas. Híjole, creo que claro, el único caso que dio de retro, no sé si eso es verdad, de la retrotranscriptasa que trae. Pero otros... Sí, todos los virus tienen alguna enzima. Uno da el ejemplo porque la retrotranscriptasa es una enzima muy particular que permite dar vuelta a lo que es la biología y el modelo habitual de Watson y Crick del ADN. Pero todos tienen alguna. Por ejemplo, ahora vamos a dar ejemplos de la patogenicidad del SARS-CoV para hablar de algo más actual. Les decía que hoy les subí las diapositivas, cambié la del año pasado
Si alguien tenía del año pasado, le agregué algunas de fisiopatogenia de COVID, algunas imágenes más que nada. Bueno, esto es un modelo general de cómo se produce la infección, que no es muy diferente a todos los patógenos. O sea, hay, por ejemplo, hay diferentes ejemplos. La influenza para infecciones respiratorias, ven allá arriba, los rotavirus para infecciones intestinales. El rotavirus son virus ARN que son los causantes, porque no los llegamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les fui dando más o menos ejemplos de la importancia de gran parte de los virus? Eso va a profundizar en particular en algunos grupos respiratorios, infecciones de transmisión sexual, etc. Jorge, los días viernes. ¿Está claro? Yo les fui dando un panorama para que vean, por un lado, vean de qué se tratan los virus, todo lo que son capaces de hacer, y vamos a hablar un poco más de cómo hacen ese tipo de daño. El rotavirus no lo habíamos mencionado la semana pasada, es el principal causante de diarreas y de epidemias de diarreas, sobre todo en países más desarrollados. En los países menos desarrollados, más pobres, donde hay más desnutrición, donde hay menos condiciones de vida, donde hay menos higiene, más hacinamiento, siguen predominando las bacterias que ustedes ya vieron: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, sobre todo Shigella, Escherichia coli, como causas de diarreas. En los países donde hay mejores condiciones higiénicas, predominan más los rotavirus. Y warts son verrugas. Entonces, esto mismo, el mismo mecanismo, es un modelo, puede ocurrir para diferentes virus, salvo para los virus localizados. Todos los virus van a replicar siempre en los ganglios más cercanos. Los ganglios más cercanos que tienen, ahí utiliza las células blanco para replicar. Ahí replican. Entran un poco de virus, donde replican en los ganglios. Esto es diferente a las bacterias que suelen replicar, pueden algunas replicar en los ganglios, pero las bacterias suelen más replicar en el tejido infectado. Y luego hacen lo que se llama una viremia primaria. Tiene una primera viremia, o sea, viremia es virus en sangre, que puede ir a cualquiera de los lugares que está ahí como ejemplo de diferentes virus. Hay virus que van a hacer una primera viremia, van a caer al hígado. En general, la segunda, como dice ahí, lo más común que eso vaya a suceder puede ser en el vaso, en médula ósea, en el endotelio. Los diferentes virus van a ir a diferentes lugares, replican, y cuando hacen a partir de una replicación mucho mayor, está clarito, entraron poquitos, replican en los ganglios, y ahí hay mucho más virus, suficientes para hacer una viremia. Esa viremia va a otros órganos donde siguen replicando, y ahí estalla una gran cantidad de virus que va a producir una segunda viremia. Y esa viremia va a ir a parar a diferentes lugares. Por ejemplo, si ya estaba en el hígado, va a quedar la hepatitis B en general, ya queda en el hígado. Se explicó inicialmente en el hígado, es más frecuente. Puede ir a las membranas, como la varicela, que hablamos la semana pasada, al final, muy rápido, que es un virus de la familia Herpetoviridae, son herpesvirus. A la piel, como el zóster. Obviamente que hay algunas excepciones. El zóster, ¿dónde quedaba el virus varicela zóster guardado? En los linfáticos. Entonces lo que hace es replica, hace la enfermedad varicela, chiquititos, salvo que sean vacunados, quedan en algún lado, luego en los ganglios sensitivos del sistema nervioso. El varicela zóster es un virus
latente como todos los herpes. La varicela te la pegás si no estás vacunado a los 6, 7, 8, 9, 10 años. Replica y ya quedan guardados en los ganglios sensitivos de los nervios, ¿sí? En los ganglios de la rama sensitiva de los nervios. ¿Está? A partir de ahí quedan, en algún momento, como hablamos de diferentes situaciones, estrés, inmunodeficiencia, cambios de clima, se está mezclando frío, calor, etcétera, etcétera, pueden replicar más, en realidad replican y siempre están replicando, son infecciones crónicas, latentes. ¿Se acuerdan de los herpes? ¿Me siguen o no? Bien, replican y ¿por dónde van a salir? Por la misma metámera donde estaban guardados. Por eso en general aparece en el ojo, si estaban guardados en los ganglios sensitivos del trigémino, o lo más frecuente es que aparezca en algún lado de la columna, porque suelen estar guardados en los ganglios sensitivos dorsales. ¿Está? Entonces, eso sería una excepción, ahí no hace una viremia si ya, para este caso, no necesita viremia, sino ya quedó guardado en los ganglios. ¿Se entiende? Bueno, para infecciones menos comunes que toman sistema nervioso central, en el cerebro, por ejemplo, rabia, menos frecuente, polio, ya a esta altura casi erradicada, y un montón de los otros virus que hablamos van a ir a diferentes lugares, pulmones, etcétera, etcétera. Ya habíamos dado el ejemplo del citomegalovirus. El citomegalovirus es otro virus del grupo herpes que va a tener, como todos los virus herpes, la capacidad de ser latentes. Latentes que queda replicando en forma muy pero muy lenta en el lugar donde quedó guardado. El citomegalovirus habitualmente va a quedar replicando en lugares donde hay sistemas de Kupffer, o sea, sistemas retículos endoteliales. Sobre todo en médula ósea, vaso, los mismos linfocitos. Quedan guardados ahí y van replicando muy pero muy lentamente. Dijimos que el citomegalovirus era de las infecciones oportunistas más frecuentes en pacientes con SIDA o en pacientes trasplantados. En esos casos sí, disminuye la defensa y aparece. ¿Me van siguiendo? Bien, habría un montón de... Vamos a dar otros ejemplos. Esto es en macro, vamos a ir de lo macro a lo micro en el sentido de tener ir afinando para que vean qué vale la capacidad, la cantidad de variedades que produce. Voy al título, después voy a imágenes que es mucho más claro, ¿no? Para no repetir tanto. El tipo de daño. El daño que producen los virus se los suele conocer como efecto citopático o daño citopático, o sea, cuál es el daño que produce en las células. La muerte es virus, por ejemplo, la mayoría de los virus respiratorios, influenza, parainfluenza, el SARS, o los SARS, que producen una destrucción celular. Directamente producen lisis. Rompen la célula. O sea, entran, hacen toda la replicación, que ya creo que habían empezado a ver algo con Jorge, se unieron, largaron la envoltura si tiene envoltura, se hace toda la replicación, se arman todos los viriones hijitos y al salir de la célula la destruyen. No dejan la célula intacta. Ya que muchos virus terminan la replicación y la célula queda intacta. No la rompen, la dejan para que otros virus sigan replicándose a ese nivel. Entonces, el daño con la muerte celular es un daño directo. Hay muchos se manejan así, vamos a ver algunos ejemplos con fotografías. Otros producen daño por un efecto indirecto, y de todos los que está ahí, el mejor obviamente es el virus de la hepatitis B. Lo que hace el virus de la hepatitis B, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, la hepatitis B, ¿qué es lo que producía? O sea, hepatitis, pero
cómo se contagiaba y cuál es la población de riesgo para hepatitis B. ¿Por qué era importante la hepatitis B? Todos los accidentes, transfusiones, por un lado, y la otra forma de contagio, transmisión sexual. Claro, por eso se vacuna a partir de los 12 años a toda la población. La hepatitis A, la que entra por vía oral, que hay un poco ahora por la vacunación, que produce una hepatitis aguda, que puede producir una hepatitis fulminante. La hepatitis A es un virus como los primeros que están ahí, que produce muerte celular, destruye a los hepatocitos, los rompe. En cambio, la hepatitis B no lo destruye, lo que hace es producir cambios en la célula. Si este es el hepatocito, bueno, en realidad son de una forma un poco más hexagonal. Si este es un hepatocito, cuando entraron los virus, obviamente se van a replicar. Son virus DNA, hacen todo el ciclo utilizando el armamento del hepatocito, y lo que van a hacer luego es colocar algunos de los antígenos, los van de sus antígenos, por ejemplo, el antígeno S, el antígeno de superficie, lo van a intercalar en la membrana plasmática de la célula del hepatocito. ¿Qué va a generar eso? No, porque todos los hepatocitos están juntos, ¿no? En realidad tendría que haber sido los que están en torrente sanguíneo, ¿no? Acá tenemos todos los hepatocitos. Todos tienen virus, o muchos tienen virus, y le incorporan un antígeno. Acá tenemos el torrente sanguíneo. Acá tenemos los blancos, los linfocitos, los polimorfonucleares, etcétera, etcétera. No es fusión de membranas. ¿Qué va a producir? ¿Cómo? No te entendí un carajo. Sí, pero es distinto. Acá no le están transmitiendo genética a nada. Dejaron antígenos cachitos. ¿Cachitos? Creo que se van a unir, o sea, dejan los antígenos y otros receptores de otros tejidos, se va a unir. Esos son sincicios que ya lo vamos a ver, pero no lo producen acá. No hacen sincicios. Está bien lo que están diciendo, pero piensen. Yo tengo en la pared, esta es la membrana plasmática. Este es el torrente sanguíneo, al revés. Vamos del otro del pasillo, es el torrente sanguíneo y este es un gran hepatocito. Esta es la membrana plasmática del hepatocito. Y el virus se replicó acá y dejó encajado, como si fuera una obra de arte moderno. Esa marca. No soy yo. ¿Por qué hago así? No es apure. Para que bañarse. La vergüenza a veces da clase de sucio. Acá dejé marcado antígenos que atraviesan, están incluidos en la membrana plasmática. ¿Qué va a pasar? No, que si dibujo acá. No, pero era mucho más lindo, más gráfico. A ver, tampoco jugar. ¿Qué quiere jugar al glóbulo blanco? Los linfocitos van a reconocer. Claro, los CD4 y sobre todo los natural killers van a decir, esto no es normal. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atacar la pared del hepatocito, la membrana. Entonces, se comporta como una enfermedad autoinmune prácticamente. Por eso los inmunodeprimidos no hacen mucha clínica. Un inmunocompetente, nuestros linfocitos totalmente sanos, van a... Este lo devuelvo con igual. No sé si lo necesito para dibujar. Ténganlo ahí anotado por si acaso. No digo nada a nadie. Ustedes van a ver, o sea, como médicos, igual de hepatitis les va a dar las serologías y todo, Jorge, me va a hablar de hepatitis especialmente. Pero van a ver que los huéspedes inmunocompetentes hacen una hepatitis clínica. Fiebre, dolor, se ponen amarillos, se ictericia, malestar, náuseas y todo. Como una hepatitis.
¿Tuvieron hepatitis? ¿Vieron a alguien con hepatitis alguna vez? Es raro, con las vacunas hay mucho menos. Antes era lo más normal. En cambio, los inmunodeprimidos, los VIH, trasplantados, usuarios de drogas endovenosas, básicamente, no hacen una hepatitis clínica importante porque no tienen del otro lado esos linfos que vayan a producir el daño. Pero, ¿qué pasa? Hacen más infecciones crónicas, porque como nadie frena la replicación, el organismo no se puede sacar de encima la hepatitis B. Yo les había dicho, cuando hablábamos de profilaxis, que bueno, el HIV ya sabemos que es crónico, que no tiene cura, se controla con la medicación. La hepatitis B se hacía crónica dependiendo del tipo de paciente, puede ser crónica hasta un 30, 40%, 50%, y la hepatitis C se hace crónica hasta en el 90% de los casos. Pero la hepatitis C tiene mecanismos parecidos. ¿Entendieron por qué todo paciente viene HIV, aunque no tenga, no esté amarillo, no tenga náuseas, vómitos, nada, no recuerda tener ninguna infección, se le pide serología para hepatitis B a ver si no tiene una hepatitis crónica? ¿Me siguieron? ¿Cómo sabrían que el paciente tiene una hepatitis crónica? Ya eso lo van a ver casi seguro, que lo de ellos, lo hemos quedado, pero por si acaso, por la serología, o sea, por los estudios de microbiológicos de sangre. Pero anticuerpos, ahí está el tema, anticuerpos puede tener o porque tuvo la hepatitis, aunque si es inmunodeprimido va a tener bajos niveles, o porque fue vacunada. Chicos, mucha gente fue vacunada para la hepatitis B. Porque los pibes que debutan hoy con VIH, por ahí tienen 20 y pico, 30 y pico de años, ya seguramente lo vacunaron alguna vez, algo sea población muy marginal. Porque hace décadas que se vacuna obligatoriamente en Argentina. ¿Verdad? ¿No sé, en Brasil es obligatoria también a los 12 años? Una cosa es personal de salud, que sí o sí, si no, no pueden entrar a trabajar, sería el colmo. Entonces, bueno, Argentina, Brasil es la mayoría, porque fueron normativas del OPS con lo que los países fueron siguiendo, en la mayoría de los países de América Latina y del mundo se vacunan. Entonces, ¿qué va a suceder con el tema de estos pacientes? Además de buscar anticuerpos, tengo que buscar antígeno. Le pido el antígeno S, que es el antígeno de superficie. Ya les conté, se lo va a mostrar Jorge, es complejo, tiene diferentes anticuerpos y diferentes antígenos. O sea, diferentes antígenos, tiene 3 antígenos diferentes para los cuales se generan anticuerpos diferentes, pero uno lo que busca es una persistencia del antígeno S, el antígeno de superficie. Entonces, si está ese antígeno es porque tiene la enfermedad. Es que sigue, claro, que tiene la infección crónica. Puede no tener una enfermedad en el sentido que, depende de cómo está, replica más, levanta las transaminasas, la bilirrubina, o sea, las enzimas de daño hepático, mejora las antirretrovirales, mejora, bajan las transaminasas y todo. Y se puede dar tratamiento específico, para la B y para la C, cosa que antes era poco y nada. ¿Está? Pero, como les decía, no hay vacuna para la hepatitis C, se hace crónica, o sea, tener mucho cuidado con el tema, como les di la clase de no recapuchar agujas, cuidar todo. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Me van siguiendo? Bien. Y transformación celular, hay virus, incluso lo mismo de la hepatitis B, ya van a ver, ahora les voy a mostrar cómo, que deciden que, no, yo esta célula no la hago mierda, me dedico a integrarla y sigo viviendo toda mi vida acá adentro. Integra su genoma a la célula, al genoma celular, transformándose en oncogenes. O sea, hace replicar. Y depende mucho del HLA, o sea, de la idiosincrasia de la población. En Asia, Japón, China, básicamente Japón, China y los países que rodean, creo que sudeste asiático, la prevalencia de hepatitis B es mucho más alta y es una de las primeras causas de cáncer, por el adenocarcinoma, el hepatocarcinoma, cáncer de hígado.
Eso es a grandes rasgos. Vamos a hilar un poquito más fino. Acá tenemos ahora todos los mecanismos que habíamos dicho. El virus entra en una célula, hace toda la replicación y se multiplica, etcétera, etcétera. Ven que son todos los billones, ven los dibujitos. Vamos al común, al segundo, que ya dijimos, lytic infection. Lo rompen. Ven que la célula fue. No queda más célula, salen y se replican. Algunos producen infección persistente, que son infecciones más lentas, que son crónicas, pero que no son latentes. Fíjense la diferencia entre el virus latente, como todos los... ¿Cuáles son los latentes? ¿Qué dijimos todo el tiempo la semana pasada? Todo el grupo de herpes, quedan ahí, no producen enfermedad durante por ahí años, como puede pasar con alguien que herpes no tuvo nunca y de golpe, o sea, nunca tuvo realizaciones de herpes y de golpe de viejo empieza a salir herpes en la boca. Seguramente ese herpes lo tiene desde hace un montón. O como pasa con la varicela. Entró, quedó durmiendo, hace infección latente y en algún momento se presenta como zóster. O como puede pasar con citomegalovirus o con Epstein-Barr. ¿Está clarito? ¿Me siguen? Todo esto es fijar. ¿Está claro, chicos, los conceptos? Muy interesante como que los virus hacen cualquier cosa. La persistente es otra cosa. ¿Qué infección es persistente? Es decir, es crónica, persistente, pero que sí produce siempre un poco de eliminación sin necesariamente matar a las células. En algún punto la infección por VIH no es tan cierto porque mata células, pero también se regenera. El VIH. Son infecciones crónicas o infecciones persistentes. A veces es difícil comprender la diferencia entre una infección crónica y una latente. La latente también es crónica. Pero la crónica persistente, como puede ser VIH, produce eliminación de virus y algo de daño celular. Mucho más lento que una aguda reventada. Un coronavirus revienta las células alveolares, las destruye. Haces una tomografía a las 2 semanas y esto es un gran agujero en el pulmón. ¿Van entendiendo, chicos, las diferencias? Y arriba está la transformación en células tumorales. Vamos a ver un modelo mejor de lo de arriba. No me digan que acá, vamos a esta, después subimos. En definitiva, todo lo que sea ahí de protoncogenes, endogenes y todo, lo que hace es incorporarse, lo van a ver más en diferentes... esto está hablando de la transcriptasa reversa, eso es un ejemplo del VIH. El VIH también puede incorporarse a células y generar tumores. Ven que lo que está dando más básicamente de todo esto es lo que le había dicho con una explicación más de ejemplo motor, etcétera, etcétera, o sea, más la cosa fina molecular, que no viene tanto al caso, ¿sí? Sino, los dos ejemplos, sino ver cómo se está incorporando al genoma. ¿Ven el celestito que va quedando? Y ya queda incorporado el genoma. Entonces lo que va haciendo es, con el gen que se incorporó del virus, lo obliga a ir replicándose de forma indefinida. Ejemplos, ya dijimos el virus de la hepatitis B, ejemplos el virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr, ¿se acuerdan que era otro de los grupos virales dentro del herpes virus? Que producía una infección muy común en adolescentes, que es la mononucleosis infecciosa. ¿Nadie tuvo mononucleosis acá? Sí, es común. ¿Quién más? Papá, no está mal tener mononucleosis, no estoy diciendo si nadie tuvo SIDA, si nadie tuvo... O sea, no estoy hablando, nadie tuvo sífilis. O sea, ninguna enfermedad está mal tenerla, pegamos. Es decir, que tuve la mononucleosis y que tuve gonorrea, y prefiero decir que tuve mononucleosis, que tuve gonorrea. Está bien, boludo, FIFA, pero cuidate. En cambio, mononucleosis no es que uno anda con el... Bueno, ahora con el barbijo por ahí bajó, pero en los besos hemos seguido la pandemia también, por eso los casos no pararon nunca. Un castigo de Dios, bien. Si la gente hubiera cumplido, parezco, ¿viste?
esa película Thriller que hay un vengador recontra religioso que anda matando a la gente, bueno, algo así es. Yo soy parecido, yo soy el evangelista, imaginen. Entonces, el virus se transmite, le dicen la enfermedad del beso, porque es, los pibes cuando empiezan a chapar de chiquitines, da 12 años, en general es por la saliva. Y da un cuadro de dolor de garganta, ganglio, fiebre, malestar general, etcétera, etcétera, pasa y punto. Pero como es el virus Epstein-Barr, va a quedar incorporado a, en este caso, a células blancas, a monocitos, linfos y monocitos. Bien, no va a hacer más nada en su vida, salvo nuevamente en pacientes, sobre todo, más comúnmente en pacientes VIH, que quedó guardado en diferentes células, incluyendo en células, las células circulan, en la irrigación del sistema nervioso central y se incorpora al genoma de las células del sistema nervioso central, produciendo el linfoma primario del cerebro. ¿Está? El linfoma primario del cerebro, el linfoma cerebral, es casi exclusivo, si en otras inmunodeficiencias nunca lo vi trasplantado, no lo vi tampoco, pero sí en pacientes con SIDA, que el Epstein-Barr que tenían les produce, se unen a las células, se producen linfomas primarios. Dentro de las células blancas, obviamente, producen, las células blancas recorren todo el organismo, obviamente, pero se incorporan y producen linfomas primarios del cerebro. ¿Está? ¿Se entendió? El HPV produce cáncer, la hepatitis ya dijimos que sí, el Epstein-Barr, el VIH per se mismo se puede incorporar, y ahí estamos. Esto sí es lo que hablan de los sincicios. Formación de sincicios lo hacen muchísimos virus, producen la enfermedad generando sincicios. ¿Está? Se lo va a ver, acá se nota mejor, eso es un cultivo celular, pero si ustedes ven, sincicios es como una red. Hay un virus que es obviamente el principal modelo, porque en realidad no es que es el que más los produzca, pero sí el que, no sé si primero, no tengo idea, se descubrió que producía sincicios, posiblemente sí, o sea, esta forma de red, a nivel pulmonar. O sea, si vos ves los alvéolos, están todos unidos así como si fuera red. En vez de los alveolocitos, las células ordenaditas, producen todo ese daño. Como ven ahí, células todas totalmente unidas, ven todos los núcleos. Lo que están viendo son los núcleos celulares, obviamente no los virus, con el daño producido. Todo eso, en lo que lo produce es uno de los principales virus respiratorios, que es el virus sincicial respiratorio. ¿Se lo habíamos nombrado ya? Jorge tampoco, lo va a nombrar cuando hable de los respiratorios. El virus sincicial respiratorio es el principal, era hasta hace algunos años, no exclusivo, pero casi exclusivo de los niños, chicos menores de 5 o 6 años, dando neumonitis graves, o sea, neumonías graves virales. El nombre entonces es virus sincicial respiratorio. Con el tiempo empezó a dar infecciones también en adultos. De hecho, el año pasado, cuando ya venía en una de las olas que venía bajando de COVID, los virus respiratorios todos se los puede detectar por un panel que se hace la PCR rápida para todos los virus, un panel respiratorio por PCR que detecta los más importantes: sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, y se hace aparte, creo que no incorporan todavía, del COVID, obviamente. Cuando uno entra a una infección grave, esto se hacía antes del COVID, obviamente se le tomaba una muestra respiratoria, si era baja mejor, o sea, si estaba respirado el paciente se podía aspirar
y se hace una PCR buscándole virus. En general para ver si era influenza, para ver cómo andaba la vacunación, para el tratamiento. ¿Me siguen, chicos? Porque la influenza se trata. La neumonía por influenza se trata. Sincicial respiratorio también se puede tratar. La mayoría de las virosis no tienen tratamientos. De hecho, el COVID no tiene ningún tratamiento específico. Antiviral. Todas las pruebas vienen para el carajo con casi todos, pero con algunos y otros. Remdesivir, más o menos, pero tampoco digo, wow, qué prevención de la mortalidad. Por eso no se dan antivirales. La mayoría no tienen, pero bueno, como algunos tienen, y además para vigilancia epidemiológica, para que el Estado sepa cuáles son los virus circulantes, hace el estudio. ¿Está clarito? Bien. Esto se hacía antes que existiera el SARS-CoV-2. Bien. Obviamente se continuó haciendo y se volvió a hacer, no tanto ya en el momento de la pandemia que entraban todos respiratorios del libro, eran todos COVID obviamente, se hacía la PCR, no se gastaba material en otros virus. Cuando empieza a bajar los casos y siguen casos de neumonía, se empiezan a hacer los estudios y en adultos que venía predominando, en primavera, virus sincicial respiratorio. O sea, ni siquiera influenza. ¿Entienden? Los virus van cambiando y se van adaptando. Algo que era privativo de los chiquitos, ya no es solo de los chiquitos. Si bien es más frecuente en chiquitos menores de 6. ¿Está claro? ¿Entendieron, chicos, alguna pregunta, alguna duda de esto que estamos hablando? Pues yo, acuérdense, les doy fisiopatología, pero siempre les doy algo de la importancia. Bueno, más o menos lo mismo. Acá se ven mejor los incisios. Fíjense, esos son alveolocitos, células pulmonares más o menos normales. La forma de los alvéolos, ven que se forman como círculos. O sea, ven, chicos, que hay como células sin nada adentro, ¿lo ven? Los alvéolos son eso, ¿no? Son como paneles. ¿Lo llegan a ver? Como paneles, no, como panales, quise decir. Y fíjense lo que es esto. Ven que es todo como una red de células cruzadas entre ellos, como células alargaditas, como si fueran chicles tirados. ¿Vieron el coso de los chicles? Lo que era jugate conmigo, era uno. ¿Vieron algunos saltos? Había una cosa que era de Cris Morena, se llama Jugate conmigo, y que parece que tiraban como bombas de, no sé, de colores. Entonces, ¿no vieron autos con...? Hay autos, no, yo no vi ese programa, Cris Morena, que la banco, siempre ahorita hablando de huerfanitos y huerfanitas, ¿no? Para gustar, Cris Morena, Floricienta y eso, ¿no? Lindo, Floricienta. Mis hijas cantaban las canciones, yo las tocaba la guitarra para que entiendo y las letras, si no como medio corrupta, lo mío me gustaba, no importa, no se las voy a cantar tampoco, pero cantando me ponía a destruir las canciones de Floricienta. Pero bueno, esa es otra historia. En realidad son como manchones, ven como células, como manchones de redes de células destruidas. Esto en gran medida da la lista de algo que no es diferente a lo que hablábamos cuando hablábamos de qué dependía una infección bacteriana. Ya les dije, cuando yo daba ejemplo de fisiopatogenia, que eso servía para la gran mayoría de las infecciones. Bacterias, virus, hongos y parásitos. O sea, obviamente los virus son súper distintos a las bacterias, pero los determinantes de la infección van a ser los mismos. Fíjense, tejido diáfano, o sea, por dónde entró el virus, a dónde se va a unir, qué tropismo, o sea, qué atracción tienen los virus por determinados tejidos, permisividad de las células de replicación, cuánto las células permiten que se vaya a replicar, el tipo de cepa, incluso las variantes. Había variantes más severas que otras variantes. La Omicron tiene mucha más afinidad que las variantes previas, el COVID obviamente. La Omicron, ¿qué hacía? Infectar a todos y todas, en las colas de 130.000 diagnósticos por día para los hisopados. ¿Se acuerdan primero lo que eran? Los que no se hisoparon tenían igual, todos. Entonces, ¿qué ventaja tenía la Omicron?
independientemente de que ya nos agarraba a todos, por lo menos a todos, no los que no agarraba vacunados se hizo mierda, que nos agarraba a todos al menos con 2 dosis de vacunas, algunos hasta tercera dosis, pero sobre todo con 2 dosis de vacunas, pero independientemente de la inmunidad que cada uno tenía ya por o haber tenido COVID durante la primera ola o haber tenido ya la vacuna, el Omicron, la variante Omicron, realmente producía casos mucho menos graves. Y lo que está pasando ahora es lo mismo. Por vacunas o por variantes virales, hay algunos, estamos viendo por ahí mayor infectividad, o sea, mayor capacidad de infectar, de irse a las células, tropismo, etcétera, etcétera, con mucho menor efecto citopático. ¿Está? Cuando empieza a decir y se acaba, porque cada vez replica más y hace, acá transmite más, pero produce menos daño en el huésped, ya bien diciendo se acaba, acá aparece una variante, no hay la realidad de todo esto que es una gripe, que tendremos que irnos dando las dosis, a ver qué podemos tener, ya por lo menos no hay que aislarse mucho, que no te joroba tanto la vida, que no se cierra la escuela, que no deja a la gente ir a laburar, y estaremos así hasta que de acá alguna década o no se extinga el virus, deje de joder. Son los signos, ¿está claro? Este viene un poco pesado. Entonces, la naturaleza y la capacidad, como siempre ven que hay muchas cosas, pero si empiezan a mirar el estado inmunitario, la competencia, inmunidad frente a ese virus, el tamaño del inóculo del virus, tiempo transcurrido, nutrición, edad, como siempre hay factores del virus y factores del huésped. Antes eran factores de la bacteria, ¿qué eran? Si tenía cápsulas, si se unían las células, si tenía más toxinas, si tenía una endotoxina potente, como podría ser las pseudomonas o la Klebsiella, y el chabón, la edad, el género, el sexo, no más que el género, porque no tiene el género religioso, sino de la cosa biológica, de nacimiento, las enfermedades inmunitarias, la deficiencia inmunológica que podría tener, si tenía cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser lo mismo. Y en parásitos va a ser lo mismo y en hongos ni hablar. Ya van a ver que cuando lleguemos a micología, la mayoría de los hongos, la gran mayoría de los hongos son hongos oportunistas. O sea, hay muy poco hongo que produce enfermedad en huéspedes normales. Las cándidas en genitales, sobre todo en mujeres, o en las manos por el excesivo uso de detergentes, o sea, los honguitos, algún honguito en el pie, el pie de atleta, ¿no? Por la pileta, por dejarse los dedos mojados, ¿no? Por no secarse los dedos cuando uno sale de la pileta, etcétera, y no mucho más. En cambio, la cantidad de hongos oportunistas que hay es altísima. Todos con una movilidad y una mortalidad muy alta. ¿Está claro? Entonces, esto como siempre, y ya ustedes lo vieron con el COVID, que aún en la primera ola, sin vacunas, sin saberse nada, ¿quiénes eran los grupos de riesgo? ¿Cuáles son los grupos de riesgo eso lo vieron de la tele, ¿no? Para una infección grave por COVID? Ancianos, diabéticos, fumadores y EPOC, o sea, asmáticos, fumadores, EPOC, obesidad, ya dijeron diabetes, obesidad y diabetes, que muchas veces vienen juntas porque el obeso suele ser diabético por un mal manejo por el metabolismo de la insulina, el pancreático, estaban a la cabeza. Después estaban los cardiópatas, los pacientes cardiológicos, ya dijo EPOC, o sea, pulmonares, EPOC, cardiológicos, ¿me van cerrando? Y siempre va a ser lo mismo. Chicos, antes de que existiera el COVID, no vean las propagandas, ¿quiénes tenían que vacunarse frente a la gripe o al neumococo? Obesos, diabéticos, mayores, cardiópatas, EPOC, o sea, fumadores. ¿No? EPOC, ¿saben lo que es EPOC, no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Oncológico, VIH. ¿No? Entonces no es nada nuevo. Entonces piensen, si uno le pregunta sobre un examen, aunque sea acuérdense de las propagandas de las vacunas. Neumococo, lo mismo. ¿Está? Siempre más o menos lo mismo. Porque habrá virus nuevos, pero en general, sí es cierto que este virus, mucho más hijo de puta, mataba gente de 20 y pico de años.
Y aún así no salían de respirador, eran fuera COVID. Imaginen los que tenían 85 años y poco. Y algunos de los 85 y poco salían de respirador. Y los jóvenes no, se murieron. Algunos no, pero se murieron todos. O sea, tendrías tal... En ese caso que puede haber influido. Y por ahí el inóculo viral. No es lo mismo que alguien te tosió, que estuviste un rato sin barbijo, a que hayas estado en una fiesta cerrada, una fiesta clandestina, 8 horas en pleno invierno, todos respirándose encima. ¿No? Si van a fiestas clandestinas, bueno, ya no creo que haya más. Va, sí, va a seguir habiendo fiestas clandestinas, pues si no hay clandestinidad no tienen emoción. No es lo mismo que antes. ¿Verdad? Si no, no te pueden cobrar lo que te cobran, cerrarte las canillas para... ¿No? Cierran las canillas para que cobrarte no sé cuánto la botella de agua y te ponen las pastillitas, éxtasis medio berreta, medio gratis también, porque preferible poner un éxtasis de mierda y lo recupero con agua, que por todos muertos, ¿no? Y nunca aparece el dueño del boliche. ¿Vieron? La peor fue la de... Fue en Costa Salguero, ¿no? Sí, y creo que no pasó nada. Sí, pero los tipos están libres. O sea, yo no recuerdo que haber escuchado que nunca llegó en casa, un tipo que pone karate. No siempre lo mismo. O aparece como dueño de algún linchera, que es muy común. ¿Vieron los lincheras y los homeless dueños de cosas? Siempre está a nombre de... Si ese tipo vive en la esquina del hospital, yo se lo conozco en la foto, duerme en un ¿viste los colchones de descarte? Que vos ves esos colchones y decís, ay, la cantidad de gente que vomitó y cagó acá. Y lo tiran los lincheritas pobres ahí, de golpe aparece el dueño de una multinacional, o el caso de Brecht. ¿Qué está pasando? Bueno, chicos, ven que esto también es más o menos lo mismo. ¿De qué va a depender la actividad? Ahí es lo que estuvimos diciendo. Lean, o sea, gente, no voy a hacerle zaraza, no es que tengo que cumplir con un horario. ¿Se entiende? Dale. Esta actividad Dale. sintomatológica siguiendo el mismo determinado de la cosa. ¿Cómo? A ver, pregunta un poquito más alto. Esta actividad sintomatológica Sí. siguiendo el mismo determinante de la cosa. Claro, ella pregunta si esta actividad determina la enfermedad. En realidad, lo más probable es que esto es que determina que haya mucha actividad viral, ¿no? En la célula. Es muy probable que haya mayor actividad viral, más daño, más lesión, mayor, sí, no, un poco cargado, ¿viste? Los virus. Produzca mayor repercusión clínica, mayor daño. De hecho, muy interesante, les puedo dar el ejemplo de lo que preguntaba ella. Ni hablar que el paciente, a ver, dame los ejemplos en general de VIH y de COVID. VIH, porque por los dos tiene una importancia mundial que por ahora no tiene por suerte la polio del mono ni otras pestes por caer. Deja abierto un chiquitín mientras, que corra aire. Deja abierto bien, si no hay... ¡Ay, qué lindo! Se va a cerrar. ¿Qué me hiciste? Poné un asientito. Sí, se puede todo. Es cuestión de ponerla. Andá al baño y te me vas a hacer encima. Está fresquito ahí ahora, ¿no? Pero miren, ¿no está bueno un poco? Yo veía que se ponían todos colorados y digo, no los veo tan concentrados. Tampoco estoy contando chistes asquerosos, ¿sabes? Una fiesta clandestina, unas canciones floricientas un poco pervertidas. No, era el calor nomás. ¡Epa! Bien. ¿Qué mide uno en un paciente de VIH la primera vez que hace diagnóstico? ¿Qué le pedís? Ya lo van a ver. Nivel de CD4, como están, y carga viral, la cantidad de virus que tiene dando vueltas. Y habitualmente el paciente que viene con CD4 bajos y carga viral alta, si no tiene síntomas, da en el palo. Al menos
vos lo ves impecable. CD4 menos de 200. Lo normal es tener más de 1000. Carga viral, más de 200.000 copias, o sea, más de 200.000 RNA por mililitro de sangre. Es una carga viral alta. Ponele que no tenga síntomas. Le abrís la boca y que sea un buguet o mito vas a encontrar. Sí. Sacate para hablar y hablar bonito porque esa ventaja. Un paciente VIH, claro. Un paciente VIH es diagnóstico positivo, le viene con el VIH, lo revisás, le interrogás, lo que tiene y le pedís toda rutina, como está hígado, riñón, etcétera, etcétera. Le pedís serologías para otras enfermedades, ya lo vamos a ver, por ejemplo, para infección sexual, para sífilis, le pedís hepatitis, porque la forma de transmisión es la misma. Uso de drogas, sexo no cuidado. Se complica, pero no saben qué bien que estoy acá yo. Incluso ustedes están como más risueños, nosotros estaban todos desaturados. Estaban empezando a respirar anaeróbicos. No había olor, eso es cierto. Son anaeróbicos, fallan. ¿Viste? Anaeróbicos Maimónides, no lo veo con anaerobio común, hay un bacteroide de calle, ¿no? Y entonces le pedís eso y le pedís carga viral CD4. Cuanto más carga viral, lo más probable es que tenga menos CD4. Pues los virus son los que hacen bolsa los CD4. ¿Está claro? Para el COVID, ¿qué veíamos en los pacientes que hacían su perpetuación de la inflamación? Esos tipos estaban en el respirador y seguían no te estás muriendo de frío, pero puedes mudarte. Por la culpa mía, viste, culpa Moille se llama eso. ¿Estás bien, Ana? Sí, viste, vino bien. A ella la nuca le estaba saliendo hongo. Entonces, igual se han abrigado. Está bien abrigarse, chicos. Pero sí puede ser un exceso, ¿no? Después van a ver, tipo escuelas de comunicaciones, pero al revés, dirigidos al director de carrera. Que por favor el doctor Levitt no abra la ventana que la nena me volvió con estornudos. ¿No? Bien. Los pacientes que hacían la infección clínica prolongada, gracias, mucho menos claramente las terapias, le hacías el aspirado bronquial a los 15 días, 20 días, que ya debía estar casi desapareciendo el virus, y seguían teniendo una carga viral muy alta para el virus. Porque aparte es huevo gallina, toda la inmunidad se iba destruyendo por la infección, porque la respuesta inflamatoria es muy importante. No vamos a llegar a hablar de eso, pero es un lugar de ejemplo. Entonces, los virus, una cosa no dije, y no está puesto en estas diapositivas, en general producen un estado de inmunodeficiencia transitorio. Vamos al ejemplo. Si ustedes a los pacientes que tienen sarampión, ¿vieron el sarampión? Infección común. Agudo, o sea, uno está con sarampión. Le hacen estudio de CD4, le da más bajo, durante un mes le da más bajo que un paciente con SIDA, o igual de bajo. Voy a cerrar un poquito porque acá me están limitadas, ya están haciendo sentir mal. Dejamos abierto el otro. Si aguanta así, lo estamos haciendo. ¿Está bien ahí? Si no se me computa. Paso por el centro. ¿Escucharon? Había un laburo muy lindo en Sarampión. ¿Cuánto dijimos son los CD4 normales? O sea, los CD4 son parte de los linfocitos. ¿Se acuerdan cuántos glóbulos blancos tenemos nosotros? 4.500. Claro. Glóbulos blancos totales. Un hemograma nuestro, ¿ya les dijeron cuántos son los glóbulos blancos normales? 2.000. Claro, un poco mucho. No, menos, no, eso es un poco mucho. 10.000. Sí, pongan 10.000. ¿Quieren 10.000? Son 7.000 bárbaros. Vamos a ver. Exactamente la media serían cerca de 7.500. Entre 6.000 y 10.000 más o menos es normal. ¿Está? Pero es más fácil así, 7.500. Un 60% son polimorfos nucleares, neutrófilos. Y más o menos un 25% son linfocitos. Digo porque es mucho más fácil.
el 25%, 7.500, el 25% o el 30%, 25 a 30 son linfocitos, con lo cual más o menos hay unos 2.500 linfocitos totales. 2.000 a 2.500. ¿Está claro, chicos? 2.000. ¿Me siguieron? Los linfocitos, no me voy a matar. ¿Qué porcentaje tienen que ser CD4, o sea, los gérmenes? ¿Tienen idea? La mitad, no, la mitad, claro. O sea, más o menos la mitad, 40-50%. Con lo cual te va a dar que 1.000, 1.200, el 1.000 es la media más baja de los CD4 que tenemos nosotros. Si estamos muy estresados, deprimidos mal, o deprimidos ya comunicación, van a tener un poquito menos, hasta 700, 800. El tema de los CD4, entre otras cosas, tienen receptores para lo que se les ocurra. Incluso tienen receptores para los neurotransmisores, noradrenalina, serotonina. Serotonina tiene que ver con tema de ánimos, endorfinas. Quiere decir que el CD4 tiene receptores para todo eso. Recibe todos los niveles de lo que nos está pasando a nosotros con los neurotransmisores. ¿Qué pasaba? ¿Me siguen, chicos? ¿Qué pasaba cuando casi no teníamos opciones terapéuticas para el VIH, antirretrovirales? Teníamos AZT y DDC. Uy, ya casi para llegar. Perfecto. Así llegamos acá y la próxima vamos terminando la última. ¿Qué pasaba? Tenían bien AZT, DDC combinadas, le cambiábamos uno por otro, se alimentaban. ¿Cómo? ¿Qué era eso? Los antirretrovirales, los primeros que salieron, la AZT, que es famoso. La AZT, DDI y DDC. Son las DDI es diganosina, AZT es sidobudina. Son las primeras. ¿No que escucharon hablar de la AZT? AZT. Es el primer antirretroviral que salió. La AZT todavía hasta se puede seguir utilizando. O sea, casi no. Pero todos solo fueron, ya lo vamos a ver bien el año que viene, capítulo de la parte antirretrovirales. Pero no teníamos muchas opciones como ahora. Y duraba un tiempito y, como era una o dos drogas, el virus se hacía resistente. Fíjense en los virus cuando replican millones de viriones. Ya la misma replicación genera mutaciones. ¿Sí? Una replicación, si de uno que entró salen 10.000, por algún tema hasta azaroso, de esos 10.000, 100 o 200, o sea, en general, uno de cada 10 a las 5, uno de cada 100.000, normalmente va a salir mutando. Pero cada virus que entró en una célula sacó 10.000. Empiezan a multiplicarse de 4. ¿Me siguen? Es lo único que les digo, chicos, que presten atención. Cuando uno habla que de uno sale 10.000, es en esa célula. Pero ¿cuántos millones de CD4 tenemos adentro? Muchos. ¿Está? Porque por mililitro de sangre se obtiene 2.000. Más los tejidos, seres médula. ¿Me entienden? De cada replicación, cada 10.000, 0,1 me va a dar defectuoso. Sumen las cuasi-especies. Bueno, las cuasi-especies son que cambia algún gen que puede haberlo hecho resistente, sí, en alguna medida son cuasi-especies. A veces son defectuosos y mueren, o sea, no se llegan a ensamblar. Dentro de los defectos, uno de cada 100.000 te va a dar una alteración genética. Y esa alteración puede ser o que se hace más patógeno o que es resistente a las drogas. Por eso se da la asociación de 3 drogas para el VIH. ¿Me entendieron? Bien, para terminar, ¿qué pasaba con esos pacientes? Si uno los tenía un tiempito, más o menos bien, 1, 2, 3, 4, 5 años, bien, tipo que estaban con SIDA, moría la pareja. ¿Saben la cantidad que vi que muere la pareja y dentro de los 3 a 6 meses, promedio 3 meses, moría el que quedaba de la pareja? Porque empiezan a salir laburos de psiconeuroinmunología, etcétera, etcétera, se pone de moda la psiconeuroinmunología y empiezan a hacerse todos los estudios que tenían que ver con los niveles de la modificación de las endorfinas y los neurotransmisores en la depresión y cómo se impactaba dentro de los CD4.
O sea, no es joda, se deprimió y se murió. Existe, no solo con la cuestión freudiana o lacaniana, existe desde lo que es neurobiología, neurociencias. ¿Está? Bueno, vieron que hay cosas interesantes en micro. Esto no me interesó. Ya sé, las pastillas, ¿dónde se compran? Te voy a preguntar, ¿dónde se compran las pastillas baratas esas? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Yo me voy a coordinar una reunión a Colombia en este instante y terminamos la semana que viene con los virus. ¿Ok? La presentación la podrán encontrar en el campus virtual. ¿Puedo tomar lista?